sobre el tema de un actuador, un minicarro. Es un minicarro que actualmente ostenta el título del minicarro más compacto por sus especificaciones y su diseño. Ahondaremos un poco más de ese tipo de detalles y bueno, hablaremos de cuáles son las características que tiene este dispositivo, cuáles son las áreas de funcionamiento y de repente les presentaré o les haré algún par de preguntas para, bueno, interactuar con ustedes. Mi nombre es Khalid Ortiz, soy Product Manager para Festo en Norteamérica, responsable de líneas de automatización con sistemas neumáticos. Específicamente, bueno, soy responsable de varios productos para México y Norteamérica. Conmigo se encuentra el ingeniero César Páez, me está apoyando en el área de preguntas. Mi compañero César Páez, de igual manera, es Product Manager para Norteamérica en el área de automatización con sistemas eléctricos. Y bueno, ambos somos especialistas en lo que es automatización de industria. César estará revisando el panel de preguntas, el cual pueden encontrar directamente en la barra de herramientas de la plataforma de GoToWebinar. En esta área ustedes pueden ir plasmando sus dudas, sus comentarios y César nos estará ayudando a contestar y a darle prioridad a ciertas preguntas. Entonces, no duden en dejar todas sus inquietudes en esa área. Y adicionalmente he dejado un pequeño archivo en el área de documentos. En la misma barra de herramientas ustedes van a poder encontrar un documento que es un pequeño PDF con todas las características técnicas del producto que vamos a revisar el día de hoy. Este resumen, este archivo es un resumen precisamente de todas las características con las que cuenta el componente. Entonces, les agradezco de nueva cuenta su asistencia y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues el programa contempla rápidamente hablar sobre las principales características, beneficios del actuador DGST, el minicarro DGST. Vamos a hablar de las posibilidades que tiene este dispositivo, sus características, así como sus áreas de aplicación. Al final de esta presentación, extiendo de nueva cuenta la oportunidad de que ustedes contribuyan con sus preguntas o incluso si ustedes tienen alguna necesidad específica para alguna aplicación, bueno, pues estamos aquí para apoyarlos, para poderles dar soporte o para incluso referirlos con la persona adecuada que los podrá ayudar. Recuerden, todos nuestros clientes tienen un asesor de Festo asignado, entonces ellos precisamente son la primera línea de soporte que debe estar apoyándolos en cualquiera de sus aplicaciones. En el siguiente nivel de soporte, bueno, tenemos gente especializada hasta llegar a los especialistas de producto, que en este caso somos César y yo. Y bueno, rápidamente, entrando al tema de aspectos técnicos. El actuador DGST es un actuador muy compacto, es un actuador que comparado con sus
competidores, tiene las dimensiones más pequeñas en el mercado. Esto es importante para poder apoyar a todos nuestros clientes con instalaciones o con equipos más limpios, soluciones más de altas prestaciones, pero soluciones en espacio y en peso reducido. Ahora, este actuador también, por su diseño y por la manera en la que se fabrica, está diseñado para ser un componente de alta precisión. Hablaremos un poco más de estas características en un momento, pero este actuador se caracteriza por también ser un componente extremadamente preciso. Ahora, en este tipo de componentes, la amortiguación en el final de la carrera es muy importante, y para este actuador tenemos tres posibilidades. Una amortiguación externa de tipo elástica, una amortiguación externa de tipo hidráulica, pero adicionalmente este componente en su versión más básica ya tiene un componente de amortiguación elastomérico, lo que nos está hablando de que desde el nivel de entrada de este componente, bueno, ya estamos hablando de que tiene prestaciones que algunos de sus competidores no tienen. Entonces, bueno, ese es un tema muy importante. También hablaremos de que el dispositivo tiene un patrón de barrenos específico para el montaje en sus diversas superficies, tanto en la superficie móvil como en la placa yugo. Déjenme por cambiar un segundo déjenme cambiar un segundo. En la superficie móvil, en la placa yugo y en la superficie móvil, en la placa yugo y en la base del actuador tenemos patrones de barreno definidos para ubicar y para montar diferentes tipos de componentes adicionales. Ahora, déjenme hablarles un poco más sobre las características de este actuador. Este actuador, bueno, lo vamos a encontrar en tamaños desde los 6 hasta los 25 milímetros. A diferencia del minicarro que teníamos ya en nuestro, uno de los minicarros que teníamos ya en nuestro catálogo, este actuador vamos a encontrarlo en dos tamaños adicionales que, bueno, viene a complementar y a darles un mayor abanico de posibilidades para las soluciones que puedan encontrarse. Las carreras van a estar de entre los 10 hasta los 200 milímetros, con fuerzas de movimiento de los que van de los 34 a los 590 newtons, dependiendo del tamaño del émbolo. Un tema importante en este actuador es que este actuador está siguiendo el principio de un doble émbolo. Esto quiere decir que tenemos una fuerza mayor que en un actuador del mismo tamaño, pero siguiendo el principio de émbolo simple. En un par de slides adicionales haremos énfasis en este detalle, pero ese es un tema importante. Es un actuador compacto que nos puede proporcionar una fuerza grande. Eso es de lo que estamos hablando en este momento. Ahora, hablábamos de la precisión de este dispositivo, y la precisión de este dispositivo está relacionada con dos temas. El primero de ellos es la guía de rodamientos con la que está diseñado, con la que está construido. Esta guía de rodamientos tiene elementos rodantes más anchos, de diámetro mayor
que el general de este tipo de componentes, lo que nos proporciona una resistencia a las fuerzas y a los momentos superior en relación a los componentes que compiten con en el mismo segmento. Ahora, adicionalmente, un tema muy importante es la forma en la que hemos construido la superficie móvil y la placa yugo del componente. Si pueden ver en la pantalla, estoy marcando precisamente cuáles son los componentes a los que me estoy refiriendo. La superficie móvil, que es la que estoy marcando, la que está en la parte superior, y adicionalmente la placa yugo, que es la superficie con la que termina y está en posición perpendicular en relación a la superficie móvil. Ahora, en la mayoría de los diseños de los componentes de este estilo, estos dos componentes generalmente se unen a través de sistemas de fijación, como pueden ser tornillos. Esto, a la larga, tiene diversos tipos de problemas, como en muchas ocasiones, cuando estos actuadores están teniendo una fuerza de impacto muy grande, en general, cuando no se dimensionó de manera adecuada o no se está agregando algún sistema de amortiguación adicional, este tipo de componentes, cuando están unidos por tornillos, tienden a aflojarse. Los tornillos van a comenzar a aflojarse, lo que nos va a generar un cierto tipo de desviación de perpendicularidad entre las dos superficies. También, bueno, me han tocado casos de clientes que desafortunadamente tuvieron el problema de que esos mismos tornillos se degollaron por el exceso de la energía que se está generando en los movimientos, y bueno, tuvieron algunos problemas por temas de dimensionamiento, por temas de diseño. En el caso del actuador DGST, ambas piezas del componente, bueno, están fabricadas en una sola placa. Los dos componentes están maquinados en la misma placa. Esto nos va a dar la posibilidad de mantener ese nivel de perpendicularidad constante a lo largo de toda la vida útil del componente. Lo que quiere decir es que a pesar del tiempo, no vamos a tener ninguna modificación en las tolerancias que ya cuenta el dispositivo. Lo mismo aplica para el tema de paralelismo entre la superficie de montaje, que es la superficie baja del actuador que estoy marcando en este momento, y la superficie del carro móvil. Realmente las tolerancias de paralelismo entre estas dos superficies, bueno, son muy cerradas, es un componente que está fabricado en muy alta calidad, y lo que podemos esperar a consecuencia de la calidad de la guía de rodamiento de bolas con la que está fabricado, es que vamos a poder conservar esa tolerancia de paralelismo entre las dos superficies de una manera bastante buena, bastante adecuada para cualquier tipo de aplicación. Ahora, les comentaba, este sistema viene con 3 tipos de amortiguación. Tenemos una amortiguación E1, que es una amortiguación básica, es la versión más básica que tenemos del actuador, pero a pesar de que es la versión más básica, ya cuenta con un elemento elástico para generar amortiguación. Esto implica que si tú haces los cálculos de tu aplicación del movimiento en función de la carga y en función de la aceleración,
y en las gráficas tú te das cuenta que no necesitas un elemento adicional porque la amortiguación con la que cuenta el dispositivo te es suficiente, bueno, te estás ahorrando un componente, pero adicionalmente de que te estás ahorrando un componente, te estás ahorrando toda la logística que hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes que estar pensando en tener esos amortiguadores en stock, ya no tienes que estar pensando en estarlo solicitando, compras los tiene que pedir, ya hay una cierta logística, hay tiempo que ya no tienes que invertir para tener ese tipo de componentes de manera adicional. Entonces, es una forma en la que tratamos de simplificar todas las tareas de diseño, de selección de componentes. Entonces, la recomendación siempre es revisen las tablas, revisen las tablas de amortiguación del componente para darse cuenta en función de la velocidad del movimiento y de la carga del que están moviendo con el actuador para saber qué versión de amortiguación es la que ustedes requieren para su aplicación. Entonces, aquí les hago el comercial. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, acérquense a su representante Festo, que ellos están ciertamente capacitados para poderlos apoyar en este tipo de tareas. Ahora, otra de las ventajas que tiene este sistema es un par de ranuras para sensor, que bueno, son elementos que se necesitan para estar retroalimentando la posición del actuador, pero vamos a ver en un momento que a partir del diámetro 16 podemos agregar diferentes tipos de sensores, lo que nos va a apoyar para generar aplicaciones de posicionamiento con una inteligencia, bueno, superior. Entonces, en un momento más hablaremos de eso a detalle, y estas serían las, creo que de las características más importantes que tiene el dispositivo. Y bueno, importante, este componente, déjenme recalcárselos, es el componente con dimensiones más compactas de todo el mercado. Adicionalmente, estamos tratando de promover este componente como una solución extremadamente precisa y adicionalmente por el rodamiento que tiene, por la guía de rodamiento de bolas, una solución también muy robusta. Recuerden, gracias a la forma en la que estamos produciendo el componente, vamos a mantener las tolerancias tanto de perpendicularidad como la de paralelismo entre las superficies constantes a lo largo de toda la vida del dispositivo. Ahora, este dispositivo también está entrando a nuestro mercado y dentro de nuestro portafolio con un precio extremadamente atractivo. De hecho, bueno, estamos hablando de que en comparación con el mini carro que ya tenemos en nuestro catálogo, estamos hablando de un precio de hasta un 40-45% de descuento, dependiendo del tamaño del actuador. Entonces, estamos hablando de que es un dispositivo de altas prestaciones, de altas características, a un precio extremadamente accesible. Entonces, los invito a que, bueno, si tienen alguna duda de específicamente de este componente, bueno, se acerquen a su asesor Festo, y para esto me gustaría hacer una pregunta para ustedes. La primera pregunta que me gustaría hacerles, y es una pregunta que se va a desplegar en su pantalla, aquí hay una recomendación que me gustaría hacerles en función de cómo emplear la plataforma del webinar. Cuando ustedes generalmente tienen la pantalla maximizada,
no les deja enviar su respuesta. Es lo que hemos detectado en este tipo de aplicación. Entonces, si tienen algún problema para enviar su respuesta, simplemente regresen la pantalla a un tamaño compacto para que puedan enviar su respuesta. Entonces, una pregunta que a mí me interesa bastante es la siguiente. En base a nuestros asistentes, ¿a qué sector industrial pertenecen sus empresas? Esto es importante para nosotros para saber por qué nosotros contamos con especialistas para cada uno de los segmentos industriales, como me refiero al segmento electrónico, al segmento automotriz, al segmento farmacéutico. Nosotros tenemos especialistas que los pueden apoyar con temas directamente relacionados con su industria. ¿A qué me refiero? Productos específicos o específicamente diseñados para para las aplicaciones que ustedes pueden encontrar en sus industrias. Entonces, veo que ha votado aproximadamente el 57-58% de nuestros asistentes. Les agradezco mucho que participen en esta encuesta. Y recuerden, vamos a dar un par de segundos más y voy a cerrar el sondeo para continuar con nuestra presentación. Pero, bueno, déjenme nada más hacerles aquí un pequeño comercial, y esto es que la familia de GST está entrando a nuestro catálogo de productos como un producto estrella. Si alguna vez han consultado nuestro catálogo de productos, se darán cuenta que algunos están marcados con una estrella azul. Eso quiere decir que es un producto de extrema importancia para nuestra compañía y precisamente para nuestros clientes. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esa estrella azul es darles la noticia a ustedes de que es un producto que generalmente nosotros tenemos en stock y que tiene una alta disponibilidad. Entonces, estamos hablando de un precio extremadamente atractivo con una disponibilidad muy buena. Entonces, es un producto que tendrían que tener en consideración si tienen algún proyecto por ahí. Voy a cerrar la encuesta. Les agradezco al 78% de los asistentes que han votado. Y bueno, cerré la encuesta. Les agradezco a todos por su participación. Y bueno, las aplicaciones de este componente. Generalmente este tipo de componentes, mini carros, podemos encontrarlo en la industria electrónica. Veo que nosotros tenemos por aquí bastante concurrencia de esta industria, al igual como de la industria de alimentos y empaque. En estos dos tipos de industria, donde necesitamos movimientos rápidos, movimientos dinámicos, donde necesitamos manipular en industria electrónica componentes pequeños, donde tenemos la necesidad de componentes que están fabricados sin cobre, sin zinc, para la fabricación de baterías, por ejemplo. Bueno, este componente viene bien para ustedes, igual para la industria de alimentos, la industria de empaque, donde necesitamos flexibilidad para el control o para el empacado de diversos tipos de productos. En este tipo de industrias, nosotros encontramos este tipo de actuadores en aplicaciones como es el Pick and Place, como aplicaciones de piggyback, y adicionalmente para
porcentaje que veo por aquí que tenemos de asistencia de industria farmacéutica. La industria médica, industria farmacéutica, donde necesitamos movimientos muy precisos, donde necesitamos también que sean movimientos dinámicos, pero con una precisión muy grande. Este tipo de actuadores con características de precisión muy elevadas se utilizan de manera bastante importante. Entonces, para todo lo que es una aplicación de posicionamiento, ustedes pueden estar seguros que un actuador de GST será adecuado, será muy viable para ustedes. En este caso, este es un ejemplo de la industria electrónica. Es un ejemplo donde se está ocupando el actuador de GST para la producción de pantallas de componentes, como lo pueden ser tablets, como pueden ser celulares. Estas pantallas generalmente son una unión de varios tipos de polímeros, de varios tipos de materiales, y en el caso del ejemplo que estoy poniendo, evitando poner obviamente datos sensibles de la aplicación, bueno, en esta aplicación se está fabricando microvidrio de 0.1 milímetros de espesor. Esta aplicación requiere diferentes tipos de cubiertas, y estas cubiertas se posicionan gracias a actuadores de GST con una precisión de hasta 0.01 milímetros. Entonces, estamos hablando de que es una aplicación donde se está exigiendo por cuestiones de calidad del componente una precisión bastante alta. Ahora, déjenme mostrarles, este es un esquema de la aplicación. Espero que pueda apreciarse sin cortes y de manera extremadamente fluida, pero es un esquema de la aplicación real. No nos es posible en ningún caso utilizar fotos o videos de nuestros clientes, pero es una mesa indexadora en donde se están agregando las diferentes capas de la pantalla. Pero estas capas tienen que ser posicionadas de manera muy precisa antes de que el sistema de manipulación con ventosas la tome y la posicione en la charola. Entonces, cada una de las estaciones está contribuyendo a dar una capa adicional a el sistema. Ahora, en este caso necesitamos una precisión bastante considerable, y para eso estamos utilizando los actuadores de GST para posicionar el sistema. Ahora, déjenme hablarles de las características que pueden ustedes encontrar en esta aplicación. Es importante resaltarles que tenemos esta línea de componentes en tamaños desde 6 hasta 25 milímetros de diámetro. A diferencia del actuador SLT, estamos agregando dos tamaños adicionales, desde los 8 y los 12 milímetros de diámetro, que no teníamos en nuestro actuador anterior, y esto es porque nos importa darles la posibilidad de diseñar su aplicación con el componente requerido, y que no tengan la obligación de utilizar un componente más grande, ya que debido a que el componente, un ejemplo, si ustedes están utilizando un actuador de este estilo, hacen los cálculos de dimensionamiento, y un actuador
un actuador 12, un actuador 10 no les es suficiente, digámoslo. En la versión anterior habrían tenido que saltar hasta la versión 16. En este caso estamos abriendo un poco más el abanico de posibilidades para que ustedes puedan tener una opción adicional, que en este caso sería el actuador 12. Lo que estamos buscando es darles la posibilidad de reducir el tamaño de sus aplicaciones, que no tengan que saltar un componente mucho más grande para resolver las tareas que tienen que desempeñar. Y bueno, esto también impacta directamente en muchas cuestiones, como lo es precisamente el costo. Un componente más cercano a las características requeridas va a ser un componente mucho más accesible para mi aplicación que un componente de características muy sobradas que también tendrá un costo mayor. Entonces, adicionalmente a estas características, les recuerdo que tenemos en cada uno de estos diámetros tenemos las 3 opciones de amortiguación. La amortiguación básica, que es la amortiguación E1. Recuerden, este tipo de actuadores ya tiene un componente, el elastómero, para generar una amortiguación. Este componente viene de serie. Todas las versiones E1 ya van a contar con este elemento, ya lo tienen incorporado cuando ustedes lo compran, cuando ustedes lo solicitan, no tienen que solicitarlo de manera adicional, pero también van a tener 2 opciones adicionales como elementos de amortiguación externa, ¿de acuerdo? Estos componentes se montan de manera adicional al componente que ya viene de fábrica, y es la amortiguación P y la amortiguación Y12. La amortiguación P es una amortiguación elástica y la amortiguación Y12 es una amortiguación hidráulica. Ahora, la ventaja que tiene el agregar estos 2 tipos de amortiguación externa es que adicionalmente de la cantidad de energía que puedo disipar, puedo también limitar la carrera tanto a la extensión como al retroceso del actuador. Lo puedo limitar hasta una carrera estándar por debajo. Entonces, eso es algo importante, ya que si yo necesito hacer un ajuste, lo puedo hacer utilizando este tipo de componentes, y en un segundo más lo vamos a ver en una pequeña tabla. Ahora, hablando de por qué es el componente más compacto en su gama. Y esto es porque estamos buscando, hemos buscado y se buscó desde el área desde el momento del diseño, desde que se propuso el componente, que la mayor cantidad de componentes estuviera contenido dentro del mismo cuerpo del actuador. En el caso del ejemplo del lado derecho, nosotros tenemos a nuestro actuador anterior, el SLT, y en este tipo de actuadores y en actuadores de nuestros competidores, tenemos que los sistemas de fijación de los elementos de amortiguación están contenidos por fuera del cuerpo del actuador. Ahora, esto quiere decir que el actuador tendrá que crecer en la longitud del cuerpo, el total de la longitud del actuador. En el caso del DGST, los soportes de los elementos de amortiguación están contenidos por dentro del actuador, lo que quiere decir que estamos reduciendo considerablemente las dimensiones que tiene, de modo que podemos generar una distribución mucho más accesible de todo el espacio que nosotros tenemos en una aplicación. Ahora,
Les comentaba que este actuador tiene 2 ranuras para sensores magnéticos de posición, pero a partir del tamaño 16, nosotros tenemos este actuador con ranuras en T. Eso quiere decir que estas ranuras en T nos están dando la posibilidad de incorporar adicionalmente de los sensores magnéticos transductores de posición. Esto quiere decir que yo puedo medir el recorrido total del actuador utilizando este tipo de sensores, como lo pueden ser en el caso del portafolio de sensores de Festo, sensores SMAT, sensores SMAT o sensores SDAT o sensores SDAS. Estos sensores son transductores de posición que me van a dar la posición actual del actuador en todo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo generar sistemas de detección de posiciones o detección del tamaño de los objetos. Con esto yo podría generar aplicaciones más inteligentes que me ayuden a resolver tareas de otro tipo de formas. Entonces, los invito también a que si tienen alguna aplicación, bueno, hagan una llamada a su representante Festo para poder apoyarlos en cualquier tipo de duda o con alguna solución o algún tipo de propuesta que podamos hacerles para apoyarlos en sus diseños. Ahora, les comentaba hace rato que este actuador está construido con un principio, con un concepto de doble émbolo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos moviendo nuestro actuador en una dirección, nosotros estamos teniendo una fuerza superior a un actuador de concepto de émbolo sencillo. En el ejemplo estoy comparando esta línea de actuadores de GCL con, la línea de GST, que es esta, con una línea de actuadores de GSL. En el caso del DGSL, es un actuador premium de Festo, es un actuador de extremadamente altas capacidades de Festo en el portafolio de Festo, y estoy simplemente comparando, ya que el DGSL es un actuador de émbolo simple, está siguiendo el concepto de émbolo simple, mientras que el DGST sigue el concepto de émbolo doble. Ahora, para darnos una idea, el DGSL con una presión en el suministro de aire de 6 bares, podría estarnos dando en el movimiento de extensión hasta 30 newtons. Mientras que el DGST con el principio del doble émbolo nos va a generar 34 newtons. Ahora, veámoslo en un tamaño más grande, por ejemplo el tamaño 10, donde en el actuador de principio de émbolo simple estamos teniendo a 6 bares 68 newtons, y para el mismo tamaño en un DGST con principio de doble émbolo tenemos 94 newtons. Entonces, es importante que entendamos que gracias a este principio nosotros vamos a tener un componente preciso, un componente compacto y un componente que puede desarrollar una fuerza grande, una fuerza muy considerable. Ahora, les comentaba desde la versión E1, la versión más básica, tenemos un elemento de amortiguación incorporada. Entonces la idea es reducir la complejidad de los sistemas, que ustedes tengan desde la versión básica un elemento que se adapte a sus necesidades. Entonces les recuerdo aquí nada más como comercial,
Es importante que consulten las gráficas de los componentes. Recuerden, en la documentación del componente tendremos la posibilidad de revisar las gráficas de comportamiento en función de la aceleración y de la carga del componente. Simplemente busquemos que nuestras condiciones se adecúen a las gráficas de alguno de los tres comportamientos para saber cuál sería la versión más adecuada para nosotros. Como les comenté hace un momento en el tema de cómo fijar las escuadras de soporte del componente, este tipo de componentes ya tiene ubicadas las escuadras de fijación dentro de las dimensiones del mismo componente. Lo que estamos buscando es que en todo momento los elementos externos queden lo más cercano a estar dentro del cuerpo del actuador para reducir el tamaño actual del dispositivo. Es importante esto, ¿por qué? Porque nuestro componente está buscando ser el componente más compacto del mercado y adicionalmente, como les había comentado, gracias a estos elementos de amortiguación, nosotros podemos reducir hasta una carrera, estándar, ajustando los topes de posición de final de carrera. Esta opción, esta característica no está disponible en la versión E1, en la versión básica. La versión básica será la única que no cuente con una limitación de carrera, pero las versiones P y las versiones Y12, gracias a los elementos de amortiguación, pueden contar con esta característica. Ahora, aquí les hago una observación. Si ustedes tienen una versión E1, ustedes adquirieron una versión E1, ustedes pueden solicitar los amortiguadores por separado y acoplárselos. No hay ningún problema, no van a tener un desempeño diferente al que tendrían si ustedes lo piden o lo ordenan ya con los amortiguadores desde fábrica. De hecho, es una opción que yo siempre les propongo a mis clientes. Si tú no tienes la posibilidad de recibir en el momento que tú necesitas un componente con los amortiguadores montados, solicita apoyo a tu representante para pedir la versión básica y los amortiguadores por separado. Hacer el ensamble de los amortiguadores es simplemente atornillar el sistema de amortiguación en la versión que sea, tanto elástica como hidráulica, y simplemente poner y apretar la contra, que puede ser, dependiendo de la versión del amortiguador que solicites, un manguito o puede ser una tuerca con la que nosotros podemos mantener la posición del elemento de amortiguación externo, ¿de acuerdo? Siempre tenemos esa posibilidad. Ahora, un detalle bien interesante de este actuador es la forma en la que se diseñó, porque este actuador está buscando tener una interfaz de montaje simétrica. ¿A qué me refiero con interfaz de montaje simétrico? Quiere decir que si yo pongo de frente a los actuadores, uno con respecto al otro, el eje que está cruzando los patrones de fijación de la base estará en función del actuador que está viendo en espejo. Esto quiere decir que los actuadores se pueden ver de los dos lados de manera completamente
simétrica, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo otro tipo de componentes, otras líneas de componentes similares que están disponibles en el mercado, y yo quiero hacer utilizarlos de uno frente al otro, generalmente tengo yo un desfase consecuencia del eje del eje que cruza todos los barrenos donde se fija el componente. En el caso del DGST, se ha buscado que el componente sea completamente simétrico. Eso quiere decir que ustedes podrían montarlo de un lado o del otro sin ningún problema, y es precisamente lo que estamos buscando en esta solución para no tener que modificar el diseño de ninguna manera. Por ejemplo, en el ejemplo del sistema de manipulación que estamos viendo en el video, no tenemos que desarrollar ningún tipo de modificación, simplemente es fijar los actuadores a los ejes sin vástago, que de otra manera, si estuviéramos utilizando otro tipo de componentes, tendríamos que modificar la posición de uno de los actuadores para que pudieran coincidir en los ejes de fijación. Eso es bien importante. Ahora, este actuador de GST está reemplazando a la familia SLT de mini carros que está dentro de nuestro catálogo. Esto es importante decirlo porque muchos de nuestros clientes que consumen los actuadores SLT nos preguntan cuáles son las modificaciones que van a tener que realizar en sus máquinas para comenzar a consumir actuadores de GST en lugar de SLT. Bueno, en este caso, las características técnicas y características de diseño del componente se ha buscado que sean lo más próximos a el actuador SLT de forma que la migración de un componente al otro sea lo más transparente que sea posible. En este caso, en esta tabla, yo presento cuáles son los actuadores que no tendrían ningún tipo de problema, y todos los tamaños 6, 10, 16, 20, 25 exactamente tendrían la misma disposición en el patrón de barrenos de montaje que tiene nuestro actuador previo SLT. En este caso, podrían esperar que ustedes hicieran un reemplazo limpio, un reemplazo rápido de este tipo de componentes. Ahora, para el caso del DGST 20, tenemos la necesidad de agregar un componente, un anillo centrador adicional para poder tener un cambio 1 a 1, y sería el único componente donde vamos a tener esa necesidad. En el caso del tamaño 8 y 12, bueno, esos no hay ninguna comparación con el SLT, porque recordemos, estos dos tamaños son adicionales, no estaban presentes en la familia de GST, y por eso no hay ningún tipo de comparación adicional. Ahora, algo que me parece bastante interesante de este actuador es la posibilidad de hacer combinaciones entre actuadores para formar sistemas de manipulación. En el archivo que les dejé en el área de documentos, ustedes podrán ver en la segunda página a qué es a lo que me estoy refiriendo, pero para hacer esta combinación no necesitan una placa adaptadora adicional, lo que les va a dar la posibilidad de tener un sistema de manera bastante sencilla, sin complicaciones.
Ahora, lo único que es necesario que siempre tengamos a la mano son los bujes para generar un ensamble sólido. Esto nos va a ayudar para evitar desfases en las posiciones una vez que los actuadores están posicionados y están fijos por medio de tornillos milimétricos. Entonces, esta tabla es simplemente qué tipo de combinaciones puedo hacer. Puedo hacer combinaciones en tamaño 8 y 6, por ejemplo. Puedo hacer combinaciones en tamaño 8, 6 y en 10, o una combinación de tamaño 12 con tamaño 10. Entonces, es posible generar combinaciones de este actuador sin necesidad de utilizar placas adaptadoras. Solamente necesitaré los bujes centradores para mantener rígida la posición de mi sistema de manipulación. Eso es una recomendación que siempre les hago. Siempre agreguen los bujes centradores para hacer un ensamble robusto. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que tiene este actuador? Precisión. Precisión es uno de los de los detalles más importantes de este actuador. Si tu aplicación requiere precisión, no dudes, de verdad no dudes en preguntar o en informarte más acerca de este componente. Adicionalmente, estamos hablando de temas de rentabilidad, estamos buscando simplificarle el trabajo de diseño a nuestros clientes, reduciendo la complejidad de solicitar accesorios, reduciendo la complejidad de tener que agregar elementos adicionales, como pueden ser elementos de amortiguación si no es requerido. Y bueno, necesitamos también hablar de costo. Este actuador es realmente un componente de precios bastante accesibles que, bueno, si tienen la inquietud de conocer más, los invito a que pregunten a su representante Festo para tener más información. Bien, platicábamos de la guía de rodamientos. La guía de rodamientos es un sistema bastante robusto, bastante preciso y que nos va a dar la oportunidad de resistir grandes cargas debido al tamaño del elemento rodante. Este tamaño es más grande en comparación del resto de los actuadores del mismo segmento, lo que nos da posibilidades de tener unas posibilidades de soportar cargas y momentos mayores que elementos convencionales. Ahora, también importante es hablar de la forma en la que está fabricado. Este actuador tiene un principio de conexión del vástago con la placa yugo sin holguras, lo que garantiza que el actuador siempre tendrá una gran precisión. Ahora, este sería el resumen de las características en comparación a nuestro actuador anterior, y simplemente me gustaría hacer una última pregunta para ustedes. En este tema, la pregunta sería si ustedes tienen alguna aplicación donde estén interesados en que los apoyemos, si ustedes la tienen, la tienen en puerta o no están en etapa de diseño. Entonces, la idea es que podamos acercarnos a ustedes y platicar sobre los principales beneficios, apoyarlos, orientarlos, de ser necesario, sobre algún tipo de solución que se adapte también a sus necesidades e incluso que les pueda dar un valor agregado a su aplicación. Entonces, estoy por terminar
la plática del día de hoy. Estoy por terminar la plática del día de hoy y antes de cerrar el seminario, bueno, no seminario, perdón, la plática del día de hoy, me gustaría preguntar cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan ustedes, qué preguntas tenemos. Y para esto le pido a César que abra su micrófono y podamos platicar sobre las preguntas. Cesarín, ¿estás por ahí todavía? ¿O ya fuiste por un café? Muy bien, veo que no hay preguntas. Bueno. ¿Ya me escuchas? Sí, ya te escucho. Hasta ahorita no hay preguntas, Khalid. Pregunta por aquí, Edgar Berardo Ramírez, ¿habrá emisión de constancias? No, no habrá emisión de constancias. Generalmente las constancias se dan cuando son los seminarios de la tarde. En las pláticas de la mañana nunca damos constancias. La intención de estos seminarios, de estas pláticas, es simplemente darles a conocer productos que pueden ser de importancia para ustedes. Entonces, no. Se puede utilizar este tipo de actuadores en una impresora 3D para sustituir a los motores eléctricos. Brian, bueno, yo creo que lo que te está fallando ahí un poco es el tema de cómo vas a controlar el actuador. El actuador para la precisión puede servir para un tema de este estilo en una impresora 3D para mover, por ejemplo, la mesa, pero necesitarías un sistema de control para mover los actuadores. Ahora, con respecto al modelo anterior, ¿cuál es el tiempo de vida útil? Y esa es una pregunta extremadamente buena, pregunta por aquí Francisco Santos Solís. Fíjate, el actuador en este momento está siendo liberado apenas al mercado, pero nosotros generalmente cuando liberamos un producto hacemos pruebas de algo que nosotros conocemos como, o bueno, en general se conoce como Mean Service Life, que sería como una vida útil promedio o algo así, y para este tipo de pruebas se requieren condiciones especiales. Pero la idea es que se ponen a trabajar los actuadores hasta que dejan de funcionar por sí mismos por causas de desgaste. En este momento las pruebas siguen corriendo. De hecho, el último reporte que tengo está alrededor de los 100 millones de ciclos de conmutación de los actuadores, o sea, extensión, retracción, llevamos 100 millones de ciclos y seguimos contando. Entonces, por ahí estamos, no te puedo dar un valor todavía porque no lo tenemos, pero va a estar por arriba de los 100 millones de ciclos. Entonces, esa sería mi respuesta. En cuestión de mantenimiento, ¿qué requiere? De hecho, son actuadores que son libres de mantenimiento, no es requerido que los engrases o que los lubriques de ninguna manera, ni que aprietes ningún tipo de tornillo con un cierto torque específico. Son actuadores libres de mantenimiento. Trabajo con este producto, ¿en qué otro tipo de ramas industriales nos puede ser útil? De hecho, este tipo de sistemas te será útil para industrias no solo de electrónica y empaque, sino que cualquier tarea de posicionamiento, cualquier tarea de manipulación será una tarea que este actuador podrá desarrollar de manera extremadamente buena. En cuestión de mantenimiento, cuestión de... Ok, pregunta. Hay una, sí. Khalid, que dice, para una aplicación de termoformado al vacío, ¿qué tipo de actuador será conveniente utilizar?
de Javier Muñoz. Sí, Javier Alexis Muñoz, sí. De hecho, para una aplicación de termoformado al vacío, ¿qué tipo de actuador será conveniente utilizar? Bueno, esto va a depender, Javier, de las condiciones de temperatura que se estén desarrollando en tu aplicación de termoformado. Siempre habrá que medir o conocer de manera muy próxima cuál es la temperatura en el ambiente donde estará el actuador que estará desarrollando la tarea. Esto es por temas de los elementos de sellado del actuador y adicionalmente de la grasa que se utiliza para lubricar el componente. Recordemos que todos los componentes de la línea Festo vienen lubricados desde fábrica y la recomendación es no modificar esa grasa porque ya está suministrada de forma que dure toda su vida útil. Pero este tipo de componentes puede llegar a degradarse en ciertas condiciones específicas de temperatura. Entonces, si tú tienes una aplicación que como esta, te recomiendo que te acerques a tu representante Festo, platiques más al respecto de esta aplicación y nosotros podemos apoyarte para seleccionar el actuador que mejor se adapte a tus necesidades. Y esto, ¿en qué te va a impactar? Que, bueno, vas a tener una durabilidad del componente mucho mayor. Entonces, eso es importante para la selección de este tipo de actuadores. ¿Qué más? Pregunta Eric. Sí. ¿Memoria de la plática? ¿Se mandará memoria de la plática? No, de hecho, esto no creo que amerite que se les envíe la presentación. Lo que sí les estoy compartiendo en el área de documentos de la barra de la plataforma de GoToWebinar es un documento, un PDF, donde ustedes van a encontrar el resumen de todas las características técnicas y ventajas de esta línea de actuadores. Entonces, la pueden descargar directamente desde documentos y pueden consultarla sin ningún problema. Entonces, les recuerdo, cualquier duda que tengan, cualquier aplicación que puedan ustedes, que piensen que sea donde esto les podría ser útil para poder desarrollar las tareas de manipulación de una manera mucho más precisa, mucho más eficiente, más robusta, les comento, acérquense a su representante Festo para poder evaluar cuál sería la mejor solución para ustedes. Les agradezco a todos su asistencia. Llevamos 3 minutos después de la hora de cierre. Se los agradezco mucho. De hecho, veo muchos, tenemos por aquí, veo gente que generalmente veo en otro tipo de pláticas. El día jueves tengo programada otra plática. En este caso será una plática sobre combinación de racores y combinación de racores y mangueras adecuados para los diferentes tipos de industria. Entonces, si tienen interés en este tipo de conocimiento, los invito a que se acerquen por aquí nuevamente a las 10 de la mañana. De nueva cuenta, al ser una plática de las 10 de la mañana, la duración es de 1 hora y obviamente en este tipo de pláticas no entregamos ningún tipo de constancia ni nada por el estilo. Es un tema más de información para nuestros clientes. Entonces, en las tardes vamos a estar dando un curso de programación, ¿no, César? Me parece. Sí, de PLCs. De programación. Hoy en la tarde eres. Sí, de programación de PLCs. Entonces, por ahí los invito también a que se acerquen si les es de interés. Y bueno, les agradezco su asistencia de nueva cuenta.
y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión. Que tengan un excelente día y manténganse sanos.